Granada, una palabra que evoca jardines, montañas nevadas y ecos de antiguos reinos. Pero la historia de esta ciudad es mucho más que una postal. Es un crisol de culturas, una encrucijada de imperios y un testimonio de cómo el tiempo convierte la piedra en memoria. Todo comienza mucho antes de que su nombre fuese Granada. En las laderas de la Vega y a orillas del río Genil ya habitaban pueblos íberos, que luego se mezclaron con fenicios y romanos. De aquellos siglos romanos quedaron calzadas, villas y la huella de Ilíberis, la ciudad que siglos después sería semilla de Granada. Tras la caída de Roma, llegaron los visigodos, trayendo consigo nuevas formas de gobierno, aunque la región pronto sería testigo de otra transformación aún más profunda. En el año 711, las tropas musulmanas cruzaron el estrecho y abrieron un nuevo capítulo. El Islam dejó una huella imborrable en la península y Granada fue parte de ese vasto mundo andalusí. Durante siglos, la ciudad creció bajo el influjo de la cultura árabe y bereber, alcanzando un brillo particular a partir del siglo XIII, cuando se consolidó el reino nazarí. Granada se convirtió entonces en capital de un sultanato que, aunque pequeño en extensión, supo sobrevivir gracias a su diplomacia, sus alianzas y su riqueza. Fue un reino fronterizo, un bastión que resistió durante más de 200 años, mientras los demás reinos musulmanes caían uno tras otro en manos cristianas. De esa época nacieron los palacios de la Alhambra, joya incomparable donde se fusionan la poesía, la geometría y la espiritualidad islámica. Cada arco, cada mosaico, cada jardín murmura todavía la grandeza de aquel tiempo. Pero la historia nunca se detiene. A finales del siglo XV, los reyes católicos pusieron sitio a Granada. Durante meses la ciudad resistió, hasta que en 1492 se entregaron las llaves. La rendición de Boabdil marcó el final de la presencia musulmana como poder político en la península. Granada se convirtió entonces en símbolo de la unidad de Castilla y Aragón y del triunfo de la cristiandad. Sin embargo, aquel cambio no borró de golpe la herencia andalusí. Los moriscos permanecieron, aportando su trabajo, su saber agrícola, su arte. Pero con el paso de los siglos, fueron perseguidos, obligados a convertirse o expulsados, dejando tras de sí un vacío que aún resuena. El siglo XVI trajo consigo la cristianización de la ciudad. Donde antes se alzaban mezquitas, se levantaron iglesias. La Catedral de Granada se erigió como emblema de la nueva era, monumental y majestuosa, junto a la Capilla Real, donde reposan los propios reyes católicos. La ciudad cambió de rostro, pero no perdió su esencia mestiza. Durante la Edad Moderna, Granada vivió altibajos. Su importancia política disminuyó, pero se mantuvo como referente cultural y artístico. El Renacimiento dejó sus huellas en los palacios y conventos. El barroco llenó de ornamentos altares y plazas. La universidad, fundada en 1531, se convirtió en un foco de conocimiento que aún perdura. El siglo XIX trajo consigo nuevas convulsiones. La invasión napoleónica, la desamortización de conventos y monasterios y el despertar de un romanticismo europeo que redescubrió la Alhambra. Escritores y viajeros como Washington Irving difundieron por el mundo la magia de Granada, haciendo que la ciudad volviera a brillar en la imaginación de todos. El siglo XX la vio crecer como urbe moderna, con sus tensiones sociales y políticas, con la tragedia de la guerra civil, que también dejó heridas en su tejido humano y cultural. Pero, a la vez, fue el siglo en el que Federico García Lorca, hijo de la Vega granadina, convirtió la tierra y el habla de su pueblo en poesía universal. Hoy Granada es mucho más que su pasado. Es una ciudad joven, universitaria, llena de vida. Miles de estudiantes recorren sus calles mientras turistas de todo el mundo se asombran ante la Alhambra, el Albaicín y el Sacromonte. La nieve de Sierra Nevada observa desde lo alto y los Cármenes con sus jardines recuerdan que aquí,
el tiempo se mide de otra manera. Granada es tradición y modernidad, memoria y presente. Hablar de Granada es hablar de diversidad, de un lugar que fue romano, visigodo, árabe y cristiano, que supo ser frontera y también puente. Su historia no es una línea recta, sino un tapiz tejido con hilos de muchas manos y colores. Por eso, quien la visita siente que no está en una ciudad cualquiera, sino en un espacio donde cada piedra cuenta una historia, donde cada rincón guarda un susurro antiguo. Granada es, al fin y al cabo, la prueba de que el tiempo puede destruir reinos, pero nunca la memoria. Y esa memoria vive aún, encarnada en sus muros, en su gente y en el aire, que al caer la tarde se llena de guitarras y cantares. Porque Granada no se narra en pasado. Granada siempre se está contando.